Buenas tardes, mi nombre es Miguel Coronado y esta exposición es sobre la termorregulación en los seres vivos. La termorregulación o regulación de la temperatura es la capacidad que tiene un organismo biológico para modificar su temperatura dentro de ciertos límites, incluso cuando la temperatura circundante es bastante diferente del rango de temperaturas objetivo. El término se utiliza para describir los procesos que mantienen el equilibrio entre ganancia y pérdida de calor. Ejemplo, si se añade o se quita una determinada cantidad de calor a un objeto, su temperatura aumenta o disminuye respectivamente en una cantidad que depende de su capacidad calorífica específica con un ambiente. La termorregulación en seres humanos. El ser humano es un organismo homeotermo y endotermo, lo cual implica que, a pesar de grandes variaciones en la temperatura ambiental, la producción de calor interna equilibra la pérdida de calor, dando como resultado una temperatura corporal estable. Este equilibrio se conoce como balance calórico o flujo calórico. Su control es efectuado eficazmente a través de la modulación del comportamiento, como por ejemplo el cambio de ropa, y de mecanismos fisiológicos como por ejemplo sudoración o tiritación. La temperatura considerada regular de un organismo humano varía dependiendo de su sexo, su actividad reciente, el consumo de alimentos y líquidos, la hora del día y, en las mujeres, de la fase del ciclo menstrual en la que se encuentren. Tradicionalmente, la medicina considera que la temperatura corporal normal tomada oralmente oscila entre 36,5 y 37,5 grados centígrados en el adulto saludable. El valor promedio viene a ser de 37 grados centígrados. Diferentes estudios recientes sugieren que la temperatura promedio en adultos saludables es de 36,7 grados centígrados. Para continuar con la presentación, es importante saber diversos conceptos que son importantes para entender con más claridad. Homeotermia es el proceso mediante el cual determinados animales denominados homeotermos mantienen su temperatura corporal dentro de unos límites, independientemente de la temperatura ambiental. Termólisis es un proceso en el que, para controlar la temperatura, nuestro organismo emplea mecanismos físicos que favorecen la disipación para eliminar el exceso de calor en el cuerpo. Termogénesis es la capacidad de generar calor en el organismo debido a las reacciones metabólicas. Aclimatación es el proceso por el cual un organismo se adapta fisiológicamente a los cambios en su medio ambiente que en general tienen relación directa con el clima. Retroalimentación es un mecanismo por el cual una cierta proporción de la salida de un sistema se redirige a la entrada, con señales de controlar su comportamiento. Hipotálamo es una región del encéfalo que forma parte del diencéfalo y el sistema límbico. Se encuentra situado debajo del tálamo. Una de sus funciones es mantener la temperatura corporal e influir en diferentes conductas. Procesos de transferencia de calor. Hay dos mecanismos de intercambio de calor entre el cuerpo de un animal, incluido el humano, y el ambiente. 1. Pérdida evaporativa de calor. 2. Intercambio de calor no evaporativo. El intercambio de calor no evaporativo representa la suma de los flujos de calor debidos a radiación, convección y conducción. Como el calor influye a favor del gradiente de temperatura, el calor del cuerpo se disipa al ambiente siempre que el ambiente esté más frío que el cuerpo. La temperatura corporal de los endotermos, como el humano, es generalmente superior a la temperatura ambiental, por lo cual la mayor parte del calor que producen estos organismos se pierde por radiación, conducción o convección. Cuando la temperatura ambiental es superior a la corporal, la evaporativa es la única forma de pérdida de calor, constituyéndose en un mecanismo esencial para el mantenimiento de la homeotermia. Es importante tener en cuenta que la efectividad relativa de estas rutas de intercambio de calor depende de las condiciones ambientales. Mecanismos externos de pérdida de calor. Entre ellos se incluyen 1. Radiación. Como todo cuerpo con temperatura mayor de 26,5 grados centígrados, los seres vivos también irradian calor al ambiente por medio de ondas electromagnéticas. Es el proceso en el que más se pierde calor, es decir, un 60%. 2. Conducción. Es la transferencia de calor por contacto con el aire, la ropa, el agua u otros objetos como por ejemplo una silla. Si la temperatura del medio circundante es inferior a la del cuerpo, la transferencia ocurre del cuerpo al ambiente, es decir, pérdida. Si no, la transferencia se invierte, es decir, ganancia. En este proceso se pierde el 3% del calor si el medio circundante es aire a temperatura normal. La tercera, convección. Este proceso que ocurre en todo fluido hace que el aire caliente ascienda y sea reemplazado por aire más frío. Así se pierde el 12% del calor. Y por último, la cuarta, evaporación. Para pasar de la fase líquida a la gaseosa del agua es necesaria energía. Cuando eso se produce en la superficie del cuerpo, se pierde energía en forma de calor. Mecanismo de pérdida de calor.
El sobrecalentamiento del área termostática del hipotálamo aumenta la tasa de pérdida de calor por dos procesos esenciales. 1. Sudoración. Cuando el cuerpo se calienta de manera excesiva, se envía información al área perióptica, ubicada en el cerebro por delante del hipotálamo. Este desencadena la producción del sudor. El humano puede perder hasta 1,5 litros de sudor por hora. Mediante ella se produce la pérdida de agua, la cual lleva a que se disminuya la temperatura de nuestro cuerpo. Y 2. Vasodilatación. Cuando la temperatura corporal aumenta, los vasos periféricos se dilatan y la sangre fluye en mayor cantidad cerca de la piel, favoreciendo la transferencia de calor al ambiente. Por eso, después de un ejercicio, la piel se enrojece, ya que está más irrigada. Mecanismo de conservación del calor. Cuando se enfría el cuerpo por debajo de la temperatura normal, los siguientes mecanismos reducen la pérdida de calor. 1. Vasoconstricción. La vasoconstricción de los vasos epidérmicos es uno de los primeros procesos que mejoran la conservación del calor. Esta es la razón por la cual la gente palidece con el frío. 2. Intercambio de calor por contracorriente. Muchos animales, incluyendo el ser humano, poseen un mecanismo denominado intercambiador por contracorriente para conservar calor. Y 3. Piloerección. La estimulación del sistema nervioso simpático provoca la contracción de los músculos erectores ubicados en la base de los folículos pilosos, lo que ocasiona que se levante el pelo. En el humano, al carecer de pelaje, este mecanismo no es importante y produce lo que comúnmente se denomina piel de gallina. Los poiquilotermos, considerados también como termoconformistas o animales de sangre fría, son animales cuya temperatura corporal es variable en función de la temperatura ambiente. A este grupo pertenecen los animales invertebrados y además los peces, anfibios y reptiles. Aunque muchos reptiles, algunos grandes insectos y algunos peces de gran tamaño no son poiquilotermos verdaderos, ya que pueden mantener temperaturas corporales diferentes al ambiente en el que viven. Y por último, los homeotermos, conocidos también como termorreguladores, son animales que mantienen la temperatura corporal constante a pesar de grandes variaciones en la temperatura ambiental. Los mamíferos y las aves son los dos grandes grupos con el mecanismo termorregulador. Gracias al autoabastecimiento de calor, algunos animales homeotermos pueden sobrevivir en condiciones de frío muy adversas, como es el caso de los pingüinos.